Paz y bien, hermanos. Jesús, el descanso y la urgencia del anuncio del Evangelio. Homilía para el domingo 16 del tiempo ordinario en el ciclo B, escuchando el Evangelio de San Marcos. Hoy nos toca el capítulo 6, los versículos 30 al 34. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y lo reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Hermanos, he aquí una escena del Santo Evangelio verdaderamente deliciosa. Una escena que combina lo humano y lo divino, con un lenguaje sencillo, como escribiría un agradable literato, y al mismo tiempo una escena en la que se pronuncian unas sentencias teológicas, como lo haría un espiritual, un maestro en ciencia sagrada. Con la gracia de Dios vamos a comentar las distintas partes. Y comenzaremos con ese detalle que arranca una sonrisa complaciente de nuestros labios. Porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaba tiempo ni para comer. Es verdad, es verdad. Y lo pueden certificar tantísimos sacerdotes, párrocos, vicarios y los que no somos ni párrocos ni vicarios, pero nos unimos a esta caravana de personas que se sienten cercados de ocupaciones sin poder llegar a todo. Ahora bien, ya vemos que lo que pasa hoy ocurría desde tiempos de Jesús. No les quedaba tiempo ni para comer. Esto me ha hecho recordar la homilía que dirigió el Papa el Jueves Santo de este año en la misa crismal, participada muy especialmente por los sacerdotes, aunque sea una misa para todo el pueblo de Dios. Allí habló sobre el cansancio o los cansancios de los sacerdotes y como contrapartida el descanso de los sacerdotes. Escuchen algo de lo que decía. Hablaba de este cansancio de los sacerdotes y decía: ¿cuántas veces pienso en esto? El cansancio de los sacerdotes. Y hablaba del descanso, porque hay descansos que son falsos y descansos verdaderos que hemos de aprender a gustar. Le voy a citar con bastante extensión. Sucede también que cuando sentimos el peso del trabajo pastoral nos puede venir la tentación de descansar de cualquier manera, como si el descanso no fuera una cosa de Dios. No caigamos en esta tentación. Nuestra fatiga es preciosa a los ojos de Jesús, que nos acoge y nos pone de pie. Venid a mí cuando estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Cuando uno sabe que muerto de cansancio puede postrarse en adoración, decir: basta por hoy, Señor, y rendirse ante el Padre, uno sabe también que no se hunde, sino que se renueva
porque al que ha ungido con óleo de alegría al pueblo fiel de Dios, el Señor también lo unge. Le cambia su ceniza en diadema, sus lágrimas en aceite perfumado de alegría, su abatimiento en cánticos. Está citando a Isaías capítulo 61. Tengamos bien presente que una clave de la fecundidad sacerdotal está en el modo en que descansamos y en cómo sentimos que el Señor trata nuestro cansancio. Qué difícil es aprender a descansar. Déjenme que les repita. Qué difícil es aprender a descansar. En esto se juega nuestra confianza y nuestro recordar que también somos ovejas y necesitamos que el pastor nos ayude. Pueden ayudarnos algunas preguntas a este respecto. Y ahora el Papa les hace una serie de preguntas a los sacerdotes. ¿Sé descansar recibiendo el amor, la gratitud y todo el cariño que me da el pueblo fiel de Dios? ¿O luego del trabajo pastoral busco descansos más refinados, no los de los pobres, sino los que ofrece el mundo de consumo? El Espíritu Santo es verdaderamente para mí descanso en el trabajo, lo dice una oración litúrgica, descanso en el trabajo o solo aquel que da el trabajo. Sé pedir ayuda a un sacerdote sabio. Sé descansar de mí mismo, de mi autoexigencia, de mi autocomplacencia, de mi autorreferencialidad. Sé conversar con Jesús, con el Padre, con la Virgen y San José, con mis santos protectores, amigos, para reposarme en sus exigencias, que son suaves y ligeras, en sus complacencias, a ellos les agrada estar en mi compañía, en sus intereses y referencias, a ellos solo les interesa la mayor gloria de Dios. Sé descansar de mis enemigos, bajo la protección del Señor. Argumento y maquino yo solo, rumiando una y otra vez mi defensa, o me confío al Espíritu Santo, que me enseña lo que tengo que decir en cada ocasión. Me preocupo y me angustio excesivamente, o como Pablo, encuentro descanso diciendo, sé de quién me he fiado. Todas estas cosas, decía el Papa, y tengo que cortar ahí la cita. Pues cuántos pensamientos, cuántos matices en estos dos párrafos que acabo de recoger. Resulta pues que el descanso es una actividad armónica que hay que descubrirla en Dios. El aire, la playa, el monte son ciertamente descanso, y justamente a eso nos está invitando el Evangelio, a un lugar tranquilo. Pero no puede haber un lugar tranquilo si el corazón está alborotado y el alma está tensa. Para descansar hay que relajarse desde las profundidades del ser. Este Evangelio que leemos cada 3 años por necesidad cae en el mes de julio, porque es el Evangelio de la semana 16 del tiempo ordinario. Faltan 18 semanas siempre para terminar el año al final de noviembre. Sacando las cuentas, sucede que siempre nos toca aquí en verano, que para buena parte de la ciudadanía laboral pues es el tiempo de vacaciones. Las vacaciones, mis vacaciones, son en verdad vacaciones de mi corazón, de mi espíritu, que se dilata con nuevos horizontes en Dios, con nuevas sinfonías que resuenan en mi interior. Sigamos con el Evangelio y veamos cómo aquellas vacaciones quedaron estropeadas antes de comenzar. Dice, al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella,
porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñar muchas cosas. También se puede traducir, se puso a enseñar largamente, es lo mismo. Este es el conflicto. Esto ha deshecho mis planes. También esto lo voy a explicar con unas palabras del Papa. La semana pasada, concretamente el día 8 de julio, el Papa estaba en Ecuador, habló en la Basílica de Nuestra Señora del Quinche, en Quito, a los sacerdotes, religiosas, religiosos y seminaristas, y tocó un punto esencial, el servicio. Y decía unas palabras que también las recordé en la homilía pasada. Decía, el servicio. Dios me eligió, me sacó, ¿para qué? Para servir. Y el servicio que me es peculiar a mí, no que tengo mi tiempo, tengo mis cosas, que tengo esto, que no, que ya cierro el despacho, que esto, que si tendría que bendecir las casas, pero no, estoy cansado. Hoy pasan una telenovela linda por televisión y entonces para las monjitas. Y entonces servicio, servir, servir y no hacer otra cosa. Y servir cuando nos sentimos cansados y servir cuando la gente nos harta. Fijémonos bien en esto último, servir cuando estamos cansados y servir cuando la gente nos harta. Vacaciones sí, pero según y cómo lo comprendemos. No hace falta que nos revolvamos y demos otras explicaciones. Viene pues después esta frase inmensa y divina del Evangelio, que habla de la compasión de Jesús, de la ternura de Jesús. Vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaba como ovejas que no tienen pastor, se puso a enseñar muchas cosas. Se compadeció. Y ante esto todo hay que volverlo a ordenar. Se acabaron las vacaciones. Esta compasión, esta ternura que llega hasta nosotros nos enseña el camino. Y Jesús se puso a enseñar sin tiempo. Y de aquí vino la multiplicación de los panes. Hermanos, una oración para mí y para todos ustedes. Señor Jesús, enséñanos a descansar y haznos comprender que el mayor descanso de la vida es gustar el Evangelio, gustarte a ti, que eres el Evangelio. Amén.